Seguimos con otra clase de aparato locomotor. Habíamos hablado anteriormente de las generalidades de articulaciones. Vamos a ahondar ahora en articulaciones de miembro superior de la Cátedra de Anatomía Normal del Museo de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Estas son las vías de contacto para que puedan adquirir más material didáctico. Comenzamos con un repaso de lo que habíamos visto en la clase de generalidades de articulaciones. La definimos a una articulación como la unión o yuntura de dos o más huesos y las estudiamos con una metodología. Decíamos que el concepto es qué huesos une, y si ejemplificamos en la articulación acromio-clavicular, el concepto sería escápula y clavícula. Luego del concepto vamos a clasificar la articulación, vamos a charlar de eso en breve, vamos a repasar lo que vimos en la clase de generalidades de articulaciones. Luego se describen las superficies articulares, los medios de unión si es que los tiene, los medios de adaptación si es que los tiene y los movimientos. Con respecto a la clasificación, estudiamos de la siguiente forma: según la movilidad, diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, habíamos dicho, y según los medios de unión, sinoviales, fibrocartilaginosas, suturas, sin desmosis, sin condrosis, sin sarcosis. En el caso del miembro superior vamos a encontrar diartrosis, que son las que vamos a describir. También vamos a encontrar cisarcosis o sin sarcosis, que es la unión a través del músculo. Entonces hablamos de las diartrosis que coinciden con las sinoviales. Ya hemos dicho que las que tienen sinoviales tienen una cápsula articular, que es un manguito fibroso y laxo que recubre la superficie articular por dentro, que contiene un líquido que se llama sinovial o sinovia y lubrica la articulación, lo que la hace móvil. Y la podemos subclasificar en géneros según la forma de las superficies articulares, en estas que tenemos aquí, que son planas artroides, en forma de silla de montarse, largo encaje recíproco, forma de elipsoide, vulgarmente por ahí decimos forma de pelota de rugby, son las condilias, forma de polea, gínglimo o troclear, forma cilíndrica, trocoides, y forma esférica, esferoidea o en artrosis. ¿Cuáles son las articulaciones del miembro superior que vamos a estudiar? El complejo articular del hombro, que está constituida por las articulaciones esterno-costo-clavicular, acromio-clavicular, escápulo-humeral, interescápulo-torácico de Gilles, y un complejo de bolsas serosas que se encuentran debajo del acromión. La bolsa subacromio coracoidea o ICC justamente es eso, es una bolsa serosa, no es una articulación. Complejo articular del codo, conformado por las articulaciones húmero radial, húmero cubital y radio cubital superior. Si las clasificamos anatómicamente, funcionalmente podríamos decir articulación húmero antebraquial. Articulación radio cubital inferior, articulación de la muñeca, y vamos a ver las articulaciones de la mano, donde veremos las articulaciones de la primera fila del carpo, es decir, de los huesos de la primera fila del carpo entre sí, los de la segunda fila del carpo entre sí, de la primera fila y de la segunda fila del carpo en conjunto, de la segunda fila del carpo con el metacarpo, del metacarpo con las falanges y de las falanges entre sí. Con respecto al complejo articular del hombro, tienen todas estas estructuras óseas que habrán visto ya en las clases de huesos que participan del hombro. La extremidad superior del húmero, la cavidad glenoide del omóplato, el acromión del omóplato, la extremidad externa de la clavícula, las costillas también, porque actúan en la sinsarcosis que vamos a encontrar en la articulación interescápulo-torácica o de Gilles. Comenzamos con la esterno-costo-clavicular, que es una articulación de artrosis de tipo
encaje recíproco, y como concepto podemos decir esternón, clavícula y primer costilla. Y en cuanto a los medios de unión, la cápsula, que ya las describimos antes, y los ligamentos. Los ligamentos externos claviculares, tienen ligamentos entre las dos clavículas interclaviculares, anterior, posterior, el inferior, que es los que habíamos dicho anteriormente son superiores. El inferior tiene forma de rombo, es el más fuerte y el que es el eje de movimiento de la articulación si se toma punto fijo en este ligamento, que es muy resistente. Entonces esta es la articulación externo-costoclavicular o externo-condroclavicular. En las bibliografías más nuevas la van a encontrar como externo-clavicular. La acromioclavicular, como su nombre indica, es una articulación entre el acromión del omóplato y la clavícula, concepto escápula y clavícula, habíamos mencionado eso de ejemplo antes. Es una diartrosis con superficies planas, es decir que es una artrodia, tiene pequeños movimientos de deslizamiento. Según el medio de unión, tiene una cápsula y tiene ligamento acromioclavicular. Algunos dicen que es una angiartrosis, pueden leer eso en alguna bibliografía. Vamos a tomar que es una diartrosis artrodia. Y como decía, tiene pequeños movimientos de deslizamiento y como todas las diartrosis tiene una cápsula. La articulación escápulo-humeral, en este lugar donde la encontramos, y acá tenemos una ampliación de ese esquema con esta gráfica de Netter, donde podemos ver la articulación que se da entre la escápula y la extremidad superior del húmero. Precisamente el concepto sería la escápula con el húmero y las superficies articulares, la cavidad glenoidea del omóplato con la cabeza del húmero, que es el tercio de una esfera de 6 centímetros, y medio de unión, la cápsula. Esta sí tiene medio de adaptación, que es un rodete glenoideo, como vemos a este nivel, y tiene ligamentos activos y pasivos. Los ligamentos pasivos son los ligamentos que vemos aquí, los glenos humerales, superior, medio e inferior. Está reforzada por trapezoides y conoides, la articulación. ¿Y a qué nos referimos con ligamentos activos? Son músculos que refuerzan la articulación. Los músculos son los que se insertan a este nivel en el omóplato, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y la rodean. Podemos ver una visión superior de esos músculos, el subescapular por delante, el supraespinoso detrás y arriba, y el infraespinoso rodeando la articulación, que forman parte de los músculos que por ahí habrán escuchado nombrar del manguito rotador. Interescápulo torácica o de Gilles. Esta es una articulación de tipo sin sarcosis, donde el medio de unión es un músculo. Sarco significa carne, que es es el serrato mayor, que se inserta en las 10 primeras costillas, pasa por delante de la cara anterior de la escápula y termina en el borde interno del omóplato y permite movimiento de báscula del omóplato. Y la bolsa serosa la encontramos debajo del acromión, reforzada por el ligamento acromio-coracoideo. Es un complejo de bolsa serosa subacromio-coracoideo ICC. Por encima de este, como ven acá, tenemos el deltoide, que está seccionado, por eso también se la llama bolsa subdeltoidea, bolsa subacromial. Con respecto a las articulaciones del codo, las podemos clasificar como húmero antebraquial, si las mencionamos funcionalmente, radio cubital superior, húmero radial y húmero cubital.
en el caso de que las nombremos de forma anatómica. Aquí vamos a encontrar la húmero radial, que es una diartrosis esferoide, une el cóndilo de la extremidad inferior del húmero con la cúpula del radio. Lleva a confusión al unir un cóndilo con una cúpula, muchas veces se presta a confusión de que es una condilia, pero no es una. En artrosis se da denominación del hueso que se mueve, que en este caso es la cúpula del radio, que sí es esférica. Y si trazáramos una línea a este nivel, es esférica la superficie. Con respecto a la otra articulación, une la tróclea de la extremidad inferior del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Como ven, tiene un pico, que es el pico que tiene inferior esta apófisis, ¿sí?, que es la apófisis coronoides, que se va a alojar en la flexión, en la fosita coronoidea, y el pico del olecrano ya ahí lo hemos ingresado en la fosa olecraniana. Vemos las imágenes de costado. Repasamos el cóndilo con la cúpula del radio, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito con la tróclea. La cápsula articular es común a todos. En algunos casos se dice que esto es un complejo porque comparte la cápsula. Y con respecto a los ligamentos que tiene, el ligamento anterior es un espesamiento anterior de la cápsula, al igual como que el posterior. Y después tiene 3 ligamentos, que están 2 a los costados, que es el ligamento lateral externo, y uno es el ligamento lateral interno, podemos decir colateral medial y colateral lateral, también se pueden decir así. Ambos tienen 3 haces que se van por detrás, por delante del radio, y terminan la cavidad sigmoidea menor del cúbito, en el caso del lateral, y el interno tiene 3 haces que van adelante, a la parte media y por detrás de la apófisis coronoides. Y hay un tercer ligamento que rodea a la cúpula del radio en forma de anillo y termina en la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que es el ligamento anular, que es este. De esta forma rodea al radio y termina la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Acá lo vemos seccionado y aquí lo vemos sin el radio. Rodea el anular al radio y termina la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Repasamos que esta es la apófisis coronoides. Tenemos la radiocubital superior, articulación radiocubital superior y articulación radiocubital inferior en el antebrazo. Con respecto a las articulaciones que mencionábamos, la radiocubital inferior está en la extremidad inferior, como su nombre indica, del antebrazo. Luego tenemos la articulación de la muñeca y las articulaciones de la mano. Radiocubital inferior, entonces, a este nivel se unen en una trocoide, que es una diartrosis reforzada por cápsula y ligamentos que la rodean. Y fíjense que el radio a este nivel se aproxima más al cóndilo carpiano, que es como llamamos a la primer fila de carpos sin el pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. El pisiforme no forma parte del cóndilo carpiano. A este nivel, este espacio es ocupado por un ligamento que se llama ligamento triangular y cubre este espacio para darle concordancia a la extremidad inferior del cúbito, que no llega hacia el cóndilo carpiano. Por eso también a esta articulación de la muñeca se la llama radiocarpiana. A este complejo, cuando se le suma el ligamento triangular, también se lo llama complejo fibrocartílago triangular. La articulación de la muñeca es una diartrosis condilia, también tiene su cápsula, ligamentos que la refuerzan por delante, atrás y a los lados.
Podemos repasar los huesos de la primera fila de la mano. Entonces tenemos escafoides, semilunar, piramidal y por encima el pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Primer fila y segunda fila del carpo. Las articulaciones de los huesos entre sí de la primera fila, como de la segunda fila, son artrodias, diartrosis de género artrodia. Y en algunas bibliografías se dice que el pisiforme con el piramidal es una condilia y otras dicen que es una artrodia. Con respecto a los huesos de la primera fila con la segunda fila, algunas bibliografías lo mencionan como un encaje recíproco en conjunto o como una doble condilia si la dividimos al medio y trazamos una línea, quedaría como una S itálica a ese nivel, entonces nos quedaría una doble condilia o un encaje recíproco, depende de la bibliografía. Entre la segunda fila del carpo y los metacarpianos, e incluso entre los metacarpianos entre sí, tenemos diartrosis artrodia, son superficies planas. La excepción está entre el trapecio y el primer metacarpiano, que es una diartrosis de tipo encaje recíproco. En las extremidades de los metacarpianos con la primer falange vemos articulaciones de tipo diartrosis en artrosis. Y luego las falanges entre sí se unen a través de diartrosis trocleares. Todas estas articulaciones que mencionamos tienen cápsula articular y ligamentos que las refuerzan, ligamentos dorsales, palmares y laterales. Como ven, ligamentos dorsales y palmares que las refuerzan. Y aquí tenemos un esquema que nos muestra los mencionados ligamentos dorsales, palmares, interóseos, laterales y mediales que rodean a las articulaciones de la muñeca y la mano. En otra oportunidad seguiremos con articulaciones de miembro inferior. Les dejo una imagen de algunos de mis compañeros de la cátedra de Anatomía Normal y del Museo de Ciencias Morfológicas.